Bueno, vamos a iniciar continuando ahora el Evangelio de San Lucas en el capítulo 15, a partir del versículo número 1 al 8. Este sería ya el quinto domingo de Pascua, aunque es muy pequeñito este Evangelio, bueno, pequeñito comparado con nosotros. Vamos a pasar al versículo por versículo, viendo las imágenes. El Evangelio empieza, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Si se han puesto a observar el Evangelio de San Juan, Jesús siempre se está autonombrando así o presentándose con ese adjetivo yo soy, ¿verdad? Casi en todos los capítulos vamos a encontrar que así se presenta, yo soy. Muy bien, dice, aquí hay una imagen, vemos a un anciano, y enfrente de él un arbolito, y está cortando algunas poditas, limpiándolo, ¿verdad? Entonces, dice, si Jesús dice que Él es la vid verdadera, y dice, mi Padre es el viñador, nos debe de quedar claro el ejemplo. Ayer estaba yo viendo una película del Evangelio de San Juan, y es precisamente, yo no sabía en qué momento estaba haciendo mención de este pasaje del Evangelio. Es después de que se termina la cena, camino ya a... Recordemos que cuando Judas Iscariote lo va a traicionar, que de hecho Jesús mismo le dice que lo que tenga que hacer que lo haga ya, y a ellos les dice, vayamos, salgamos inmediatamente, ¿verdad? Después, en ese trayecto, en ese caminar, pasan por un viñedo, ¿verdad? Y entonces, ahí tomando el ejemplo de la viña, como ellos conocían, también eran agricultores, no todos eran pescadores, ¿verdad? Todos los discípulos de él. Entonces pone ese ejemplo y en el versículo 2 nos dice, si alguna de mis ramas no produce fruto, él la corta y limpia. Y yo le puse entre paréntesis la poda, porque a lo mejor algunos sí sabemos qué significa la poda, ¿verdad? Es cuando se le cortan las ramas que ya están secas, que le impiden seguir creciendo y desarrollándose a la plantita. De hecho, sí traía una seca y ya no está. Para que vieran la diferencia, ¿verdad? Porque me traje yo tengo una parra que ahorita, benditos a Dios, está llena de racimos de uva, pero súper llena. Y me decía, bueno, ¿por qué no te trajiste el racimito? Le digo, no, porque yo les prohibí que me fueran a cortar ni de chiste ningún racimito, y están llenos, pero están verdes, están chiquitos, ¿verdad? Apenas se están desarrollando. Entonces, estas son las ramas, si se fijan, algunas están delgaditas, otras muy, muy delgaditas, que son estas, ¿verdad? Entonces, yo de hecho ahí le puse la aclaración que el sarmiento en las ramas significa lo mismo. Entonces, aquí en el versículo 2 precisamente dice, si alguna de mis ramas no produce fruto, él la corta, la limpia, o sea, la poda. Toda rama que produce fruto para que dé más, o sea, si tú le dejas las ramas secas, entonces pues tarda más en seguir creciendo y desarrollando, porque eso le quita peso, ¿verdad? Entonces hay que quitarle las que ya están secas, pues de hecho ya no le sirven a la planta, ya no van a producir nada. Y es lo que nos está diciendo aquí Jesús con este ejemplo. Ustedes, les dice a sus discípulos, están ya limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Por eso ponemos la imagen donde el viñador está cortándole las partes secas que dañan, y el ejemplo se lo da Jesús a ellos al pasar por este viñedo. El versículo 4 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Como la rama no puede producir frutos por sí misma si no permanece en la planta, así tampoco pueden ustedes producir frutos si no permanecen en mí. Y si se fijan, ahí está un racimo de uvas, ¿verdad? En el caso de la viña,
no solamente es una planta que tenga puras hojas y puras hojas. Llega un momento en que va a producir fruto, ¿verdad? Entonces, las ramas que producen frutos son aquellas que han aceptado la palabra viva de Jesús y permanecen en él. Y de hecho, sus discípulos, por eso Jesús les estaba diciendo que ellos ya estaban limpios, porque ellos ya le han aceptado la palabra, lo estaban siguiendo a él, que es precisamente la palabra. Si se acuerdan, desde el primer versículo del Evangelio de San Juan, nos habla de Jesús precisamente como el verbo o la palabra. Nosotros cuando vemos nuestra Biblia, tenemos siempre que recordar que ese es Jesús palabra, ¿sí? Así como la semana pasada decía que Él es el buen pastor, dice, yo soy el buen pastor. Y las ovejas la identifican con su voz. ¿Cuál es la voz? La palabra de Jesús es la voz, la que está escrita en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces por eso a ellos sí les decía que ellos estaban limpios. En cambio a otros, por ejemplo a nosotros, habrá que estarle limpiando algunas partes secas, ¿verdad? Para que sigamos produciendo frutos, cada uno de nosotros. Entonces aquí vemos la imagen donde está en la rama colgando un racimo de uvas. Ese es el fruto. Pero para que esta parra pueda producir uvas, pues necesitamos que no tenga plaga, que las ramas secas se las vayan quitando y vayan saliendo brotes nuevos que le van a ayudar a dar una mejor producción, ¿verdad? Pero para eso, estas ramas, esta si se deja así sola, sin estar unida a la planta, pues lógicamente que se va a morir. Por lo tanto, no va a producir frutos, ¿verdad? Por eso dice, como la rama no puede producir frutos por sí misma, si no permanece en la planta, así tampoco pueden ustedes producir frutos si no permanecen en mí. ¿Cómo es esto en nosotros? Pues tenemos que estar unidos a Jesús. ¿Cómo estamos unidos a Jesús? En esa oración constante, en esa comunicación que tenemos nosotros con Él, ¿verdad? Muy bien. Pasamos al versículo 5. Si alguien permanece en mí y yo en él, produce mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. ¿Se acuerdan ese versículo que siempre se los pongo al final de la acción? Ya unidos a él, aunque nos pareciera muy imposible simplemente en pensarlo, unidos a él lo podemos todo, para él no hay imposibles. Y el versículo 6 dice, el que no se quede en mí será arrojado afuera y se secará como ramas muertas. Hay que recogerlas y echarlas al fuego donde arde. O sea, el pueblo israelita es algo que ya conocía con respecto, ellos eran viñadores también, ¿verdad? Tenían muy buenas producciones de uva y hacían los vinos. Era parte de su alimentación el tener en sus huertos parras que daban uvas y era algo que el agricultor sabía que se tenía que hacer en estas plantas, quitarle las partes secas y esas, pues, ¿para qué las tenías ahí? Arrójalas al fuego, ¿verdad? Entonces, este ejemplo que les pone Jesús en el camino a lo que va a ser precisamente la traición de Judas en ese momento, más adelantito, es lo que les está diciendo ya casi al final, como parte de esa despedida, ese otro buen ejemplo, ese otro pasaje que ellos van a recordar en sus vidas, con el ejemplo de la vid. Entonces aquí ponemos un árbol, por ejemplo, dice árbol de la vida, el cual está lleno de raíces hacia abajo, ¿verdad? Donde se nutre para que pueda crecer el tronco y las ramas y dar fruto. Y los frutos aquí, dice el árbol es Jesús, y los frutos pues son mansedumbre, paz, paciencia, gozo, amor, bondad, control de uno mismo, fidelidad, gentileza. Aquí viene este ejemplo así. Y el otro, un árbol seco, que ya no está vivo, ¿verdad? Que son los frutos de la carne. Dice, un árbol que se secó por falta de cuidado, porque no se preocuparon por él, por las dificultades que tuvo, por los pesares,
eso lo mató precisamente porque no tuvo buenos frutos, sino que hubo, aquí de ejemplos vienen crueldad, tristeza, egoísmo, maldad, odio, codicia. Todo eso son como venenos. Si se han fijado algunas veces que quieren que un árbol se seque, le ponen aceite negro, ¿verdad? No sé si se habrán dado cuenta en eso, para que se seque la raíz, ¿verdad? Más fácilmente, más rápidamente. Hagan de cuenta que todos esos sentimientos que albergamos nosotros en nuestra alma, en nuestro corazón, son como venenos que se van esparciendo. En lugar de ser savia bruta por las ramas, lo que va a entrar van a ser venenos que van a destruir y jamás va a haber un fruto. Por lo tanto, esa rama, en lugar de tener hojas y luego frutos, pues se va a secar, ¿sí? Entonces, por eso dice, si alguien permanece en mí y yo en él, produce mucho fruto, porque de él es la fuente, es la savia que va a nutrir a cada una de esas ramas para poder ya llegar a dar frutos, ¿verdad? Pero dice que sin mí no pueden hacer nada, o sea, sin él nosotros no podríamos hacer las cosas bien con un buen resultado. Se pueden hacer, pero ¿qué tanto nos puede durar, verdad? Puede ser efímero eso que plantamos o producimos sin tener raíz, solamente por encimita. Y en el versículo 7 dice, si se quedan en mí y mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que deseen, fíjense bien en este versículo, lo pedirán y se les concederá. Esta es una promesa hermosa. Entonces, ¿pero qué nos está pidiendo? Si se quedan en mí y mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que deseen lo pedirán y se les concederá. Claro que no vamos a hacer peticiones fuera de la realidad. Nosotros tenemos una responsabilidad. Tenemos que hacer un trabajo que está encomendado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si estamos obedeciendo esa palabra de la cual estamos conociendo día a día, de la cual nos hemos enamorado, que es Jesús mismo, entonces Él nos va a conducir porque Él es el camino, ¿verdad? Entonces, si lo vamos a hacer en forma obediente, reconociendo sus mandatos y haciéndolos vida, podemos en nuestras necesidades tener peticiones y Él como buen Padre nos va a conceder lo que es bueno para nosotros. Nosotros lo vemos con nuestros hijos, ¿verdad? Ellos nos podrán pedir 1000 cosas, pero nosotros solamente les vamos a dar lo que sea bien para ellos, que no los vaya a dañar, ¿sí? Pero sí nos escuchan, así como nosotros escuchamos a nuestros hijos. El versículo 8 dice, mi Padre encuentra su gloria en esto, en que ustedes produzcan mucho fruto, llegando a ser con esto mis auténticos discípulos. Primero, recordemos también otro pasaje donde Dios mismo dice en esa voz que todos escucharon y que algunos dijeron que era un trueno y otros dijeron que era un rayo y demás cosas, cuando le dice, este es mi Hijo, lo glorifico y lo glorificaré. ¿Y por qué? Al igual que hace una semana escuchábamos que también le dice, Jesús dice que su Padre lo ama porque Él da la vida por sus ovejas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? O sea, que Jesús está haciendo la voluntad del Padre. Ese es el momento para el evangelista San Juan, en el momento de la crucifixión. La gloria es precisamente cuando Jesús hace la voluntad del Padre y termina en esa cruz, porque Él vino no a juzgarnos, no a condenarnos, sino a salvarnos, ¿verdad? Entonces, en ese momento es cuando Él está haciendo la voluntad del Padre, cuando es glorificado. Aquí dice, mi Padre encuentra su gloria en esto, en que ustedes produzcan mucho fruto. ¿Cómo podríamos producir mucho fruto? ¿Qué decía al principio? Que tenemos que estar unidos a la planta, ¿verdad? Esta ramita, si no está unida a la planta, miren ya cómo se está secando. Pero si está unido a la planta, claro que va a seguir creciendo sus ramas, sus sarmientos y va a dar fruto. Y a lo mejor un fruto en abundancia. Todo esto depende de nosotros.
¿Y cómo es? Obedeciendo al Padre. Entonces, por eso es que Él siente esa gloria. Y eso va a llegar a ser que nosotros seamos unos auténticos discípulos. Esto se lo estaba platicando a sus discípulos, ahora nos los está platicando a nosotros, porque Él también quiere que nosotros seamos auténticos discípulos, no discípulos así de light, ¿verdad? No. Si eres discípulo, tienes que ser un auténtico discípulo que va a reflejar lo que es tu maestro, ¿sí? Entonces, ¿quién es nuestro maestro? Pues Jesús, ¿sí? Muy bien. Vamos a dar un repasito para recordar lo más importante de este evangelio. Entonces, ¿quién es la vid verdadera? Jesús. ¿Quién es el viñador? A ver, porque recordemos, al inicio dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Entonces no nos confundamos, ¿sí? Jesús es la vid verdadera y nuestro Padre Dios es el viñador, ¿sí? Y entonces Él se encarga también de qué le hace a la vid para que pueda seguir creciendo. Quitarle las cosas que le dañan, de esas ramas que ya están secas, los va podando. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, en los que tenemos un jardín, el rosal es el que más fácilmente tenemos que estarlo podando, porque llega el invierno, para que se fortalezca entre más pequeñito, se va a nutrir más, para cuando llegue la primavera empiezan a salir muchas ramas nuevas, porque si las dejamos esas ramas grandototas y secas, se va como árbol y ya no, o sea, se va como puras plantas, hoja, y ya no produce fruto, ¿sí? O sea, eso ya lo deja muy alejado de la raíz, ya no nutre hasta las últimas ramitas, por eso hay que podarlas. Eso hace Dios con nosotros en nuestra vida. Ahorita vamos a tener algunos ejemplos. Dice, ¿puede dar fruto el sarmiento que no está unido a la planta, que está sola? No tiene raíz para acá. No da fruto, ¿verdad? ¿Y quién es la planta? Jesús. ¿Y quiénes son las ramas? Nosotros, ¿verdad? Pero unidos a Él podemos dar fruto. Muy bien. ¿Qué necesita el sarmiento si quiere dar fruto? Que se pode y que esté también siempre unido, permanezcan en mí, porque sin mí nada pueden hacer, ¿verdad? Dice, ¿qué le sucede a la rama o al sarmiento que no da fruto? Se muere, se seca y hay que quemarla. ¿En qué consiste la gloria del Padre? En que nosotros demos frutos, ¿para qué? Para llegar a ser unos discípulos auténticos, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre, o sea, empezamos a dar muchos frutos, y ahí es cuando vamos a decir, bueno, va siendo un auténtico discípulo, porque sus frutos están dando a conocer lo que realmente es, ¿verdad? Y está reflejando a su Maestro, que es nuestro Señor Jesús. Muy bien, pasemos a la meditación.